Hola, buenos días, mis queridos estudiantes, padres y tutores. En el día de hoy vamos a trabajar con el día 3 de la primera semana del cuadernillo número 3. Este día tiene dos actividades, la actividad 5 y la actividad 6. La actividad 5 se titula Palabras que construyen. Con esta actividad vas a conocer materiales y partes de las casas que quizás tú no conozcas. Además, aprenderás a ordenar un vocabulario por categoría. Esto es durante toda la actividad. En la tarea 1, primera lista de materiales de mi casa. Esta tarea la vamos a realizar en hojas sueltas, en hojas borrador. Pídele a una persona adulta de tu familia que te conteste esta pregunta. ¿De qué materiales están construidas las paredes, el techo y el piso de esta casa? Toma nota de las respuestas en una hoja. También puedes agregar lo que tú sabes de tu casa. Bien, ¿qué van a hacer? Aquí le tengo un ejemplo de cómo van a hacer este listado en una hoja en blanco, en una hoja borrador. Lo primero que van a anotar es la fecha, eso no se le puede olvidar. Viernes 5 del mes 2 del año 2021. Luego van a anotar la semana 1, día 3. El nombre de la actividad y de la tarea que van a desarrollar. Tarea 5, palabras que construyen. Actividad 5. Tarea 1, primera lista de materiales de mi casa. Aquí van a hacer un listado con todo lo que la persona a quien ustedes le pregunten le diga de qué está construida las paredes, el techo y el piso de la casa donde tú vives. Bien, así van a hacer ese listado. Pasamos inmediatamente a la tarea 2. Listado de materiales y partes de una casa. Las palabras del recuadro se relacionan con la construcción de viviendas. Las palabras de este recuadro que vemos aquí. Señala cuál de estas partes y materiales están presentes en la casa donde tú vives. Utiliza las anotaciones de la hoja. O sea, utiliza las palabras también que tú tienes en la lista que construiste en la tarea 1. Si no conoces el significado de alguna de estas palabras, pregúntale a un adulto. El icono aquí nos dice que vamos a observar, pero la tarea dice, señala, o sea, vamos a señalar en este recuadro cuáles partes y materiales de las casas donde yo vivo están aquí. Por ejemplo, en mi caso, mi casa tiene pared, ahí yo lo señalé, tiene piso, tiene galería, etcétera. Lo demás lo van a llenar ustedes dependiendo de la casa donde viva cada uno de ustedes. Esa es la tarea 2. Pasemos ahora a la tarea 3, que se titula Categorías para ordenar la información. En esta parte de esta tarea vamos a pensar. Las palabras de ese listado, se pueden ordenar en dos grupos. O sea, las palabras de ese listado, este que está aquí, se pueden ordenar en dos grupos. Un grupo de materiales y otro grupo de partes de la casa. Por ejemplo, en el listado que acabas de leer se mezclan palabras como piso y block. Block es una palabra tomada del inglés que se usa en nuestro país para nombrar los bloques para la construcción, como esto que ven en la imagen. La categoría materiales de construcción está formada por todas las palabras relacionadas
con los elementos que se usan para construir una casa. En cambio, la categoría partes de la casa está formada por todas las palabras relacionadas con los distintos lugares y espacios de una vivienda. Una categoría es una agrupación de cosas o personas que comparten algunas características. O sea, en la característica materiales de construcción, que la tenemos aquí entre comillas, se refiere a los elementos o materiales que se usan para construir una casa. Y la categoría partes de una casa se refiere a los distintos lugares o espacios que hay en la casa. Aquí tenemos una asignación para trabajar en el cuaderno que dice: vuelve a leer el listado de palabras de la tarea 2. Lo vas a volver a leer y analiza a qué categoría corresponde cada una. Si corresponde a la categoría de materiales de construcción o a la categoría partes de una casa. Lee cada palabra y reflexiona. ¿Es un material o una parte de la casa? Luego copia este recuadro en tu cuaderno. Completa cada columna con las palabras que correspondan. Van a ir al listado, a este listado, y van a pensar: ¿la pared es un material de construcción o es una parte de la casa? La pared es una parte de la casa. La van a poner en esa categoría. Van a pensar: ¿la arena es un material de construcción o es una parte de la casa? La arena es un material de construcción y lo van a poner en esta categoría. Y así sucesivamente hasta que pongan todas estas palabras. Continuamos. Devolví esa parte para mostrarle solamente. Entonces van a copiar estas categorías en su cuaderno, así como la ven ahí. Recuerden que deben de poner la fecha, el día y la semana que están trabajando y el título de la actividad y de la tarea que están desarrollando. Aquí en materiales de construcción tenemos arena. ¿Qué más? ¿Cuáles otras palabras son materiales de construcción? El block, el cemento y otras más que ustedes la van a buscar y la van a seguir anotando en esa categoría. Ahora bien, en la categoría partes de una casa tenemos el techo. ¿Qué otra palabra tenemos de ese listado? El baño, el balcón y otras palabras más que ustedes la van a seguir llenando con el listado que ya tienen. Todas las palabras que están en el listado la van a dividir en la categoría que corresponde cada una. La tarea 4. Ampliar el listado de cada categoría. Ya luego que hagan ese listado, ahora lo vamos a ampliar. Dice: vuelve a recorrer tu casa por dentro y por fuera, observando con detenimiento todos los materiales que se utilizaron para su construcción. También las partes de la casa. Vas a observar los materiales y también las partes de la casa. Y sigue anotando en tu hoja. Vas a seguir anotando esos materiales o esas partes de las casas que tú observes cuando la recorra nuevamente. En el primer listado que hiciste, ahí la vas a anotar. También la vas a anotar en la tarea 2, perdón, en la tarea 3.
en las categorías. Ahí la van a poner. Por ejemplo, después que ustedes recorran su casa, si encuentran otra palabra que no está escrita en el listado, pues ustedes la van a agregar en el listado y van a poner a qué categoría pertenece. Bien, cuando termines, agrega más palabras en el cuadro. Eso es lo que le acabo de explicar. Pasamos inmediatamente a la actividad 6. Diseño una casa que protege del clima. Esta actividad es para investigar sobre las características, que debe tener una casa para protegernos. Dibuja casas diferentes aplicando una técnica de dibujo a mano alzada llamada croquis. Necesitarás hojas, lápiz negro y goma de borrar. Empezamos inmediatamente con la primera tarea. Funciones de las partes de la casa. Esta tarea nos invita a investigar solamente. Y dice, una vivienda, una casa o un apartamento son edificaciones que nos protegen del clima. Cada parte tiene una función o más de una. Por ejemplo, las paredes o muros nos protegen del frío, del calor y del viento. Las ventanas permiten la ventilación, el ingreso de la luz, entre otras funciones. El techo cubre la edificación para cerrarla y protegerla. Los techos pueden ser planos o inclinados, según el clima del lugar. En las edificaciones de apartamentos, generalmente los techos son planos. Ahora bien, pregunta en tu familia o busca información acerca de cómo son las casas en distintos lugares de la República Dominicana o de otros países. Si puedes acceder a revistas, libros o sitios de internet, analiza las imágenes para encontrar semejanzas y diferencias de las casas, sus formas y colores. Anota la información en una hoja. Si puedes, prepara un cuadro comparativo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a buscar información, ya sea en internet, en revista o en libro, de cómo son las distintas casas en los distintos lugares de República Dominicana. Y van a buscar diferencias y semejanzas de esas casas, de sus formas y sus colores. Y eso lo van a anotar en una hoja. El icono dice que es para investigar, pero luego nos dice anota la información en una hoja. O sea, debemos de anotarla. Igual poniendo fecha y nombre de cada actividad. Aquí tenemos una información general y es muy importante esta información porque la vamos a utilizar en la próxima actividad que vamos a hacer. Dice, los techos planos son recomendables para las casas ubicadas en zonas con clima cálido y seco. Los inclinados son útiles para las casas de zonas lluviosas. También son adecuadas para los lugares donde nieva, donde cae nieve. En zonas cálidas y húmedas, los techos de las casas suelen estar inclinados y tienen aleros para protegerse del sol y la lluvia. ¿Qué son los aleros? Estos son los aleros que nosotros los conocemos como toldos y mayormente lo vemos en las casas como se ve aquí en esta imagen. Pasamos a la tarea 2. Dibujar casas adecuadas para distintos lugares. Ten presente la información de la tarea 1
como le dije, que esta información, esta que está aquí, esa información, la vamos a utilizar en esta tarea. Ten presente la información de la tarea 1 como una guía para esta asignación. Toma una hoja, lápiz negro y goma de borrar para realizar dibujos de casas a mano alzada. ¿Qué es un dibujo de mano alzada? Es el que se hace usando solo un lápiz y tus manos para trazar las líneas sobre la hoja. No se usa regla. Como es probable que haya que borrar, traza las líneas con suavidad. El croquis es un tipo de dibujo a mano alzada que se usa para presentar edificaciones u objetos de manera completa y respetando las proporciones de la realidad. Realiza 3 croquis de casas y que se diferencien según el lugar donde están construidas. La primera casa la va a dibujar que sea en una zona muy fría donde cae mucha nieve. La segunda casa, que sea una casa en una zona cálida y con muchas lluvias. Y la tercera, que sea una casa en zona cálida y seca. Existen diferentes tipos de croquis para representar una casa. El plano, la vista del frente y la vista de perspectiva. En esta tarea te pedimos realizar croquis de frente como las imágenes 1 y 2, estas 2 imágenes. Y otro croquis en perspectiva como la imagen 1 y la imagen 4. Anota debajo de cada uno de los croquis el clima para el cual has diseñado. Guarda los croquis para desarrollar la actividad 8. O sea, esos dibujos que ustedes hagan en esta tarea deben de guardarlo porque lo vamos a utilizar en la actividad 8. ¿Cómo lo van a hacer? Van a anotar en una hoja en blanco la fecha. Hoy es viernes 5 de febrero del 2021. Semana 1, día 3. También van a anotar el título de la actividad y de la tarea. Actividad 6. Diseño una casa que protege del clima. Tarea 2. Dibujar casas adecuadas para distintos climas. Luego van a poner como número 1, dibuja una casa en una zona muy fría donde cae nieve. Tarea 2. Dibuja una casa en una zona cálida y con mucha lluvia. Y 3. Dibuja una casa en una zona cálida y seca. Cuando hagan el primer dibujo, aquí, cuando escriban esta parte, dibuja una casa en una zona muy fría donde cae nieve. Van a dejar un espacio apropiado para hacer el dibujo. Luego escriben la segunda parte. Dibuja una casa en una zona cálida y con mucha lluvia. Y dejan su espacio para dibujar esa casa. Y la última, dibuja una casa en una zona cálida y seca. Y ahí dibujan su casa. Si quieren lo pueden hacer en 3 hojas diferentes. Una para cada zona. Luego que realicen las actividades, van a pasar a la plantilla de seguimiento y van a llenar el día 3, que es el día que corresponde para hoy. Van a poner la fecha de inicio, la fecha de conclusión, el tiempo que dedicaron a estas actividades y van a responder estas preguntas. ¿Cómo logré hacer las tareas de este día? ¿Cómo me sentí trabajando este día? No olviden llenar esta parte.
Bien, mis amores, espero que esta explicación les sirva de ayuda para realizar las tareas correspondientes al día de hoy.